Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a la clase de genética. Ahora vamos a dar continuación con lo que es la unidad 3. Ya esta es la última teoría de la unidad 3 y hasta esta unidad normalmente son los contenidos que entran por lo general en un parcial. Pero bueno, vamos a comenzar a definir y a recordar entonces el concepto de una enfermedad genética. Y se define como enfermedad genética a toda aquella condición patológica debida a una alteración en el genoma. Si queremos profundizar un poquito más en la definición, podemos decir cualquier tipo de alteración que ocurre a nivel del ADN. ¿Sí? Y acuérdense que dentro del genoma está incluido el genoma nuclear y también tenemos el genoma mitocondrial. Cuando decimos una alteración, esa alteración puede ser mutaciones, alteraciones a nivel de lo que es la secuencia del ADN, o también acuérdense que podían ser alteraciones que tenían que ver más bien con la estructura de ese ADN. Entonces, en cualquier circunstancia, en cualquier caso, vamos a estar en presencia de una condición patológica de tipo genética. Y fíjense que las patologías genéticas o las enfermedades genéticas en realidad abarcan prácticamente a todas las patologías que conocemos en términos generales. Porque aún aquellas patologías que, como vamos a ver, se suelen conocer como patologías multifactoriales, por ejemplo, que usted a lo largo de la carrera van a estudiar en mayor medida este tipo de patologías, este tipo de alteraciones, o el mismo cáncer inclusive, son patologías que tarde o temprano caen dentro de la categoría o tienen algún tipo de componente genético, porque precisamente en todas estas patologías se ha encontrado sí que siempre viene acompañado de alguna u otra manera con algún tipo de alteración a nivel del ADN. En términos generales, cuando hablamos de las enfermedades genéticas, las podemos subdividir en dos grandes grupos. Por un lado, las cromosomopatías, que son las que vamos a ver en esta teoría, en el día de hoy. Y ya a partir de la unidad 4 vamos a arrancar ¿sí? Con herencia y con enfermedades que van a caer dentro de este otro grupo, que tenemos las patologías genéticas que se conocen como monogénicas. Mono tiene que ver con el hecho de que va a estar alterado o afectado un único gen, un solo gen en particular. Son patologías muy características que suelen cumplir con las famosas leyes de Mendel y demás. Pero también vamos a analizar un poco aquellas patologías como las multifactoriales, cuáles son los componentes genéticos que tienen este tipo de patologías. Vamos a hablar de genética del cáncer y también vamos a mencionar muy brevemente algunas patologías raras como son las llamadas mitocondriales. En el día de hoy vamos a empezar entonces con este grupo de patologías, ¿sí? Que son cromosomopatías, o alteraciones cromosómicas también se le suele llamar. Y en este caso particular está alterado más que nada el ADN, pero a un nivel estructural. Y entonces, en ese sentido, nos vamos a abocar al estudio de los cromosomas. Como vimos en la teoría pasada, pudimos ver que existen diversas técnicas, estudiamos lo que era la estructura del cromosoma, cómo estaba organizado ese cromosoma, pudimos observar también todas las técnicas que existen para estudiar los cromosomas y las alteraciones estructurales de esos cromosomas. Ahora vamos a concentrarnos entonces un poco en esas alteraciones estructurales y numéricas de los cromosomas, que en su conjunto se le denomina entonces cromosomopatía. Hay que hacer una salvedad de que estas cromosomopatías entonces, a diferencia de patologías genéticas moleculares, la alteración ¿sí? ocurre a nivel bastante macro, es decir, una alteración bastante evidente en lo que es la estructura del cromosoma en sí, y es por ello que se la ha categorizado como cromosomopatía. Mientras que las alteraciones a nivel molecular ocurren, fíjense, a nivel de lo que es la hebra del ADN y las moléculas del ADN en sí, que puede haber una alteración muy puntual, como pudiera ser, por ejemplo, la pérdida de un nucleótido, ¿sí? O el cambio de un nucleótido por otro. Entonces es una alteración mucho más chiquita, lo cual no significa que sea más o menos grave, sino que es una alteración que ocurre a otro nivel, a otra escala. Esa es la gran diferencia. Bien, empezamos en esta diapositiva que ya la presentamos en la última clase, ¿sí? Era la introducción a las alteraciones cromosómicas o cromosomopatías,
Y estas anomalías cromosómicas dijimos que las podemos subdividir en, por un lado, alteraciones numéricas y por otro lado las podemos, ¿sí? Categorizar en alteraciones o anomalías cromosómicas de tipo estructurales. Las numéricas, como la palabra en sí lo indica, son alteraciones que tienen que ver con el número de cromosomas en determinado organismo. En nuestro caso, recuerden que tenemos ¿cuántos cromosomas? Tenemos 23 pares de cromosomas, así que lo normal en una célula somática al menos es que tengamos 46 cromosomas. Cualquier tipo de alteración, ¿sí? De ese número, del 46, ¿sí? Va a implicar entonces una alteración de tipo numérica. Dentro de estas numéricas tenemos a su vez de dos tipos, una que se conocen como poliploidías, ¿sí? Que pueden ser una triploidía, tetraploidía, etc. Y por otro lado las llamadas aneuploidías. En las poliploidías lo que está alterado es el juego completo de cromosomas. Ustedes como saben, nuestras células somáticas contienen 46 cromosomas, en donde se dice que son células diploides. El número haploide en este caso es 23, entonces al ser 2N diploide tendremos 46. En el caso de las gametas son células haploides, con lo cual serían 23 cromosomas únicamente, ¿no? Pero cuando está alterado el número haploide, ¿sí? En vez de ser 2N, por ejemplo, podría ser 3N, 4N, 5N, etc., se habla de que está alterado entonces el juego completo de cromosomas y entonces hablaríamos de una triploidía, tetraploidía, etc. Son obviamente alteraciones que pueden eventualmente darse durante la formación de un cigoto o un embrión, pero que, como vamos a ir viendo más adelante, no son compatibles con la vida, ¿sí? Entonces no podemos encontrar un individuo que tenga una poliploidía caminando y andando por la vida. En el caso de las aneuploidías, hace referencia a aquellas patologías numéricas, cromosomopatías numéricas, pero que en este caso existe lo que es la pérdida o la ganancia de uno o más cromosomas. Es decir, no se altera el juego completo de cromosomas, sino que hay la pérdida o ganancia de uno de los cromosomas. De esos 46 podemos perder un cromosoma, podemos ganar uno, ¿sí? Por lo general siempre se habla de uno, acá dice de uno o más, pero bueno, es más común hablar de un cromosoma. Y acá dentro de este grupo tenemos las llamadas las trisomías y las monosomías como representantes más importantes, ¿sí? Las trisomías suelen ser la ganancia de un cromosoma, y la monosomía la pérdida de uno de ellos. Ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Por otro lado tenemos las estructurales. Y cuando hablamos de las estructurales, ya en ese caso hacemos referencia a alteraciones que no afectan necesariamente al número de los cromosomas, pero sí en la estructura del cromosoma. ¿Se acuerda que vimos que el cromosoma tiene una estructura muy conservada? En el cromosoma metafásico hablamos, ¿no? En su máxima condensación, con un brazo largo, un brazo corto, un centrómero, telómeros, etc. Cualquier tipo de alteración estructural que afecte a esos elementos o a esa estructura, que esas alteraciones pueden ocurrir durante el proceso de división celular, durante el proceso de meiosis, ¿sí? Va a conllevar justamente a algún tipo de anomalía de tipo estructural. Y fíjense que se las suele a su vez subdividir en estables o inestables. Eso tiene que ver con respecto a que si esa alteración estructural es viable en la estirpe celular, digamos, es decir, si es estable y se puede transmitir de una célula a su progenie, ¿sí? En ese sentido va a ser estable, es decir, que es como que soporta, digamos, esa alteración estructural, la célula, por más que ocurrió la alteración estructural, la sigue manteniendo, digamos, y la va pasando a su progenie. En cambio, después están aquellas que son inestables, que suelen ser aquellas que carecen, por ejemplo, de centrómeros o telómeros, o, por ejemplo, cuando no logran segregarse normalmente durante el proceso de mitosis y transmitirse entonces a las células hijas o a la progenie. Son elementos inestables y como que se terminan perdiendo en el tiempo, ¿sí? El problema, bueno, van a ser las estables, van a ser un poquito más problemáticas porque si hay una alteración de tipo estructural y es estable, eso significa que si no se repara la situación, ¿sí? Por algún determinado mecanismo de reparación, como habíamos visto en su momento, ¿sí?
vamos a estar en problemas porque esas células justamente y su estripe celular o progenie celular van a mantener esos errores, digamos, cromosómicos. Bien, y acá tenemos distintos, algunos ejemplos como las llamadas translocaciones, inversiones. Acá de este otro lado tenemos algunas deleciones, las inserciones también, duplicaciones. En rojo he marcado las que vamos a ver con un poquito más de detalle a lo largo de esta teoría. Bueno, acá ya tenemos definiciones entonces de lo que venimos hablando un poco, para que le quede un poco las definiciones por escrito, las poliploidías, ya habíamos dicho que era una alteración en el juego de los cromosomas, las aneuploidías habíamos mencionado que tenían que ver ya con la ganancia o la pérdida ¿sí? de algunos de esos cromosomas. Lo más común es la trisomía, que es la ganancia de un único cromosoma, se suele representar entonces 2n más 1, ¿sí? Es decir, 2 por 23 tendríamos 46, más 1 tendríamos en total 47 cromosomas. Las monosomías suelen ser aquellas en donde sería 2n menos 1, es decir, que sería el 46 menos 1, tendríamos en total 45 cromosomas. Y la nulisomía es la pérdida de ambos miembros de un par de cromosomas homólogos, lo que se conoce como 2n menos 2, ¿sí? 44 cromosomas. Son las tres situaciones aneuploidías más comunes. Generalmente cuando existe, bueno, ahora vamos a ir viendo, pero en algunos mecanismos, cuando se generan las trisomías o las monosomías, a veces se acompañan con nulisomía, ¿sí? Vamos a ir viendo a lo largo de la teoría estos mecanismos, cómo se generan estas aneuploidías. Acá también tenemos una tetrasomía, la ganancia de dos cromosomas, ¿sí? 2n más 2, tendríamos 48 cromosomas. Son muy raras, estas últimas más raras, digamos, pero también es una posibilidad. Bueno, en esta parte, en esta sección, vamos a tratar de explicar entonces lo que serían los principales mecanismos de las alteraciones numéricas para empezar. Es decir, cuáles son los procesos los cuales nos llevan a alteraciones cromosómicas de tipo numéricas, ¿sí? Alteración en el número de cromosomas. Uno de los eventos que nos lleva a esa situación es lo que se conoce como la no disyunción meiótica o mitótica. Bueno, acá tenemos que tener muy presente y tener un poquito fresco lo que era la meiosis y la mitosis, tener fresco más o menos en qué tipo de células ocurría cada evento. Acuérdense que la meiosis ocurre en las precursoras de las gametas, la mitosis ocurre en todas las células somáticas. Asimismo, recordar cómo eran algunos de los principales fases de esos procesos. La diferencia también estaba, recuerden de que las células hijas que se generan en mitosis son idénticas a las células que le dio origen y a su vez son iguales e idénticas entre sí, mientras que en la meiosis habían otros procesos importantes que llevaban a que la célula que da origen a las células hijas sea diferente a esas células hijas y a su vez ellas son diferentes entre sí, ¿no? Esa famosa recombinación que existía, ¿sí? Para aportar la variabilidad genética y demás, y que ocurre obviamente para generar las gametas que van a participar luego en la fecundación. Durante el proceso de la meiosis, por ejemplo, vamos a ver aquí, en este costado, en el lado izquierdo, los precursores de las gametas, acuérdense de eso, son las células precursoras de las gametas, las cuales son diploides, ¿sí? Las gametas que resultan son células haploides. Esa es una confusión que solemos ver bastante, ¿sí? Pero acuérdense de que las precursoras de las gametas son células diploides que van a sufrir el proceso de la meiosis y las gametas, que son el producto final o las células finales de esa meiosis, esas sí que son con un número haploide. Pero ahora estamos en las precursoras de las gametas, entonces fíjense que van a sufrir el proceso de meiosis. ¿Se acuerdan que hablamos de una meiosis 1, una meiosis 2? Y durante un proceso, había una de las etapas de la meiosis en donde teníamos lo que serían, en este caso, en la meiosis 1, cromosomas homólogos, fíjense, algún par de los cromosomas homólogos, y lo normal es que esos cromosomas homólogos se migraban hacia los polos y el resultado era que cada uno de esos cromosomas homólogos terminaba quedando en dos células separadas, diferentes. ¿Estamos? Y luego, bueno, lo normal es que después esos cromosomas, a su vez, se separaban las cromátidas hermanas y quedaban cada una de esas cromátidas hermanas en dos células diferentes. Pero fíjense en lo que sucedió acá. En este caso, ocurre un proceso que se llama no disyunción, ¿sí?
meiótica en este caso, que significa que en vez de que el par del cromosoma homólogo, cada uno de los integrantes de ese par se distribuya o vaya hacia cada una de las células, se termina quedando, digamos, en una única célula. Entonces fíjense que esta célula se terminó llevando el par completo, el conjunto de cromosomas homólogos, y la otra célula se quedó totalmente sin ese par de cromosomas. Entonces fíjense que luego esos dos cromosomas se van a separar las cromátidas hermanas y fíjense que como resultado estas gametas que deberían ser o contener un único cromosoma del par, termina quedándose con dos cromosomas. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esa gameta, ¿sí? Si participa en la fecundación una de esas gametas con una gameta que, bueno, podría ser esta de la madre o del padre, cuando se fecunda con la otra gameta, la cual es una gameta normal, vamos a decir, fíjense que el resultado es una trisomía en el cigoto, es decir, que vamos a tener tres cromosomas, ¿sí? Como pudiera ser, por ejemplo, el cromosoma 21, ¿sí? Ya una gameta trae dos 21 más uno que aporta la otra gameta del padre o la madre, ¿sí? Terminamos teniendo tres cromosomas 21 en vez de tener, por ejemplo, dos, que sería lo lógico, ¿no? Fíjense que a su vez había quedado una célula sin el par homólogo, entonces va a generar lo que se conoce como gametas nulisómicas, que habíamos dicho que eran aquellas 2n-2, las que perdían directamente el juego de cromosomas totales. Y si por alguna situación esa gameta participa en la fecundación con una gameta normal, ¿sí? El resultado va a ser que en el cigoto las células van a contener una monosomía, es decir, que en vez de tener dos cromosomas, van a contener un solo cromosoma que sería el aportado por la gameta sana. Entonces, fíjense cómo de esta manera, a partir de una no disyunción, en este caso en la meiosis 1, terminó ocurriendo ya sea una trisomía o una nulisomía. Ese proceso de no disyunción podría ocurrir también durante la meiosis 2. Es indistinto en realidad. Fíjense que acá en este caso, en la meiosis 1, en este caso sí que hubo una separación normal de los cromosomas homólogos, y ahora lo que tenía que ocurrir es la separación de las cromátidas hermanas, lo normal que sería en este caso, ¿no? Que cada cromátida hermana quede en un cromosoma, digamos, perdón, en dos células diferentes, gametas haploides normales serían, que cuando se fecundan, ¿sí? Con otra gameta normal terminamos teniendo el número diploide normal, ¿sí? En el cigoto, que esto es lo que normalmente ocurre. Sin embargo, en esta situación, o sea que en esta situación, si ocurre la no disyunción durante la meiosis 2, hay chances de tener gametas que nos generen, digamos, organismos diploides sanos, normales. Pero por otro lado, en este caso también, fíjense que tenemos la misma situación que arriba, se nos genera entonces una gameta disómica acá y una nulisómica que si participan en la fecundación o fertilización con una gameta sana, terminan generando otra vez una trisomía o una monosomía, ¿sí? Con la diferencia que fíjense que si ocurre ya la no disyunción meiótica en meiosis 1, hay más chances de generar estas trisomías y monosomías que si ocurriera en meiosis 2. Algo similar termina sucediendo en el caso si hablamos de una disyunción, pero en este caso mitótica, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que ya estamos dentro de la formación de una célula, por ejemplo, una célula embrionaria, ¿sí? El embrión. Ustedes recuerden que una vez que se generó el embrión y las distintas líneas celulares, lo normal es que esas distintas células que van generando, las células pluripotentes, ¿sí? Van a generar distintas estirpes celulares y que van a llevar a la formación de las distintas líneas celulares que en definitiva van a representar los diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Acá en este caso, durante el proceso de la mitosis, que es un proceso ya de división celular, es decir, la idea es expandir, una expansión clonal o expandir, digamos, determinadas células para formar un tejido, puede ocurrir también un proceso de no disyunción durante el proceso de la mitosis. Lo normal sería que cada cromosoma, entonces, ¿sí? Terminara, digamos, en este caso, en la mitosis había una separación de lo que eran cromátidas hermanas, ¿recuerdan? En este caso, el involucrado es el cromosoma que está representado en color rojo. Lo normal sería que cada cromátide
bueno, se vaya para un lado. En el rojo fíjense que lo hizo bien, pero fíjense que el azul sería el que está con problemas porque una de las cromátides se tendría que haber ido a la otra célula o haberse quedado en una de las otras células y la otra cromatida en la otra célula, ¿sí? Y lo que sucedió es que una de las células se terminó llevando el cromosoma básicamente completo. Acá está representado separado, pero podría ser de que directamente ni siquiera se separaron y los tenemos el conjunto completo, ¿sí? Un cromosoma entero, duplicado, vamos a decir. Esta célula, entonces fíjense que termina teniendo pérdida de información y que cuando ocurra la proliferación celular, todas las células somáticas o esa expansión clonal van a tener una monosomía, ¿sí? Fíjense, van a ser células somáticas monosómicas y todas estas van a contener una trisomía, va a haber una expansión clonal, ¿no es cierto?, conteniendo la trisomía. Ahora, lo importante es que solamente van a estar afectadas esas líneas, particularmente esa línea celular, mientras que otra célula, en donde no ocurre este proceso, las células van a contener, digamos, una información correcta. Entonces podemos tener una mezcla también dentro de lo que es en la célula somática. El tema es si ocurre dentro de líneas precursoras o células muy desdiferenciadas, que son las que generan a las primeras líneas celulares y que a su vez esas líneas celulares son las que van generando la distinta expansión clonal y distintos tejidos. Esta alteración va a afectar y esta alteración entonces va a afectar a distintas líneas celulares, ¿sí? Entonces va a depender a qué nivel ocurra este proceso. Bueno, acá vimos entonces uno de los procesos por los cuales se generan esas alteraciones numéricas. En este caso, fíjense, en definitiva, en un individuo, en un embrión, terminaron generándose las alteraciones. Si bien estos individuos, fíjense que serían los portadores de estas alteraciones o donde ocurren las alteraciones, los padres, esto podría ser el padre o la madre durante la espermatogénesis u ovogénesis, ¿sí? El proceso. En realidad ellos no presentan quizás una manifestación patológica, porque esto es un proceso quizás silencioso durante la formación de la gametogénesis. En realidad la manifestación fenotípica o la alteración la va a manifestar en este caso el embrión, ¿sí? El cigoto, en donde se va a manifestar la trisomía. Bien, acá está lo que hablamos recién también, la no disyunción mitótica del cigoto, que sería el caso de la no disyunción mitótica, de lo que veíamos recién del lado derecho. Fíjense que, bueno, básicamente sería lo que yo les contaba, ¿no? Que puede ocurrir acá tenemos una primera división celular, ¿sí? En este caso viene todo básicamente bien, después puede haber una segunda división, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos una célula normal, esta también es una célula normal, pero esta célula en particular, fíjense que, ¿sí? Ocurre una no disyunción, entonces fíjense que terminó quedándose con una trisomía y este lado con una monosomía, ¿sí? Pero fíjense que esta célula sí que se dividió bien y generó células entonces normales, en el sentido de que son disómicas, ¿tá? Entonces fíjense que tenemos una mezcla en un mismo tejido quizás, ¿sí? Si la situación ocurrió en una etapa intermedia, entonces tenemos una mezcla de células que tienen un disomías o el número de cromosomas normales, otras tienen una trisomía y otras tienen una monosomía. Hay una mezcla. A esta situación a veces se la conoce entonces como un mosaicismo. Se define justamente como la presencia en un individuo o tejido en particular de dos o más líneas celulares que difieren en su constitución genética, en este caso en su constitución de cromosoma, pero que derivan de una única célula simple o cigoto. Fíjense que en este caso partió de una única célula simple o el cigoto o huevo, que fue lo que se generó la primera vez durante la fecundación. Luego se empezó a dividir normalmente y alguna de las células entre medio de las etapas de división celular es la que viene afectada. Y fíjense que podría entonces afectarse un tejido en particular y tranquilamente otro tejido podría estar totalmente sano. Entonces esto puede llegar a ser importante porque vamos a ver más adelante que los mosaicos son casos raros en donde incluso si queremos hacer el cariotipo va a depender del tejido que tomemos, ¿sí? Nos puede dar un cariotipo normal, un cariotipo compatible con un individuo sano o dependiendo del tejido afectado podría justamente evidenciarnos alguna patología cromosómica, ¿sí?
Luego tenemos las llamadas quimeras, que no son tan comunes, menos en humanos. Suelen ser bastante a veces comunes en animales, ¿sí? Pero en este caso, las quimeras se definen como la presencia en un individuo, tejido particular, de dos o más líneas celulares que difieren en su constitución genética, sus cromosomas, pero que derivan de más de un cigoto, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso puede ocurrir, acá tenemos dos óvulos y espermatozoides, es decir, dos situaciones, dos cigotos fertilizados, y lo que pudiera ocurrir eventualmente son que dos cigotos, por ejemplo, se fusionan en un solo embrión, entonces eso se conoce como quimeras dispérmicas, ¿sí? Fíjense que ahí entonces eh, hay una fusión entonces de estos dos cigotos. También podría ocurrir la fecundación, bueno, por dos espermatozoides. Eso podría ser una circunstancia, una situación en donde en ese caso tengo un óvulo que es fertilizado por dos espermatozoides y que nos lleva entonces a una situación también de quimera, o un intercambio de células a través de la placenta entre dos embriones no idénticos, lo que se conoce a veces también como quimeras sanguíneas. Acá, bueno, esto acá tenemos un bosquejo y un esquema en realidad de algunas potenciales formación de quimeras, que el resultado va a ser entonces que tenemos células también con una constitución genética o cromosomas diferente, pero el origen es diferente, ¿sí? No tuvo que ver tanto con un proceso de no disyunción, sino tuvo que ver más bien con una mezcla entre el material genético producto de una fusión, por ejemplo, de dos cigotos, producto de una doble fecundación o producto de intercambio celular a través de la placenta. Eso es lo que daría entonces que esa mezcla en las células tenga una constitución genética diferente. Bueno, acá tenemos también lo mismo, que sería lo que hablamos recién. ¿Sí? En este caso, si tenemos entonces un solo cigoto, si hay una mutación, una alteración en alguna línea celular en particular, como pudiera ser tranquilamente una no disyunción mitótica, perdón, o incluso también pueden ocurrir mutaciones a nivel molecular. Es aplicable también, ¿sí? Esas mutaciones ya no sería una cromosomopatía, sí sería una mutación a nivel molecular, esta como hablamos al principio, pero que también esa alteración a nivel molecular podría afectar a una línea en particular. El resultado va a ser un mosaico, es decir, vamos a tener un organismo o diferentes tejidos que en algunas células va a estar la mutación o la alteración cromosómica, en el caso de una no disyunción, mientras que en el resto van a ser células normales. Entonces, en el individuo tenemos un mosaico. Por otro lado, acá tenemos la situación de quimera. Tenemos dos, por ejemplo, cigotos, los cuales fueron fecundados, fertilizados. ¿Sí? Acá fíjense que por algún evento, ¿sí? Venían esos dos cigotos ya fecundados, fertilizados, hay una fusión o un cambio entre las células, o intercambio en realidad entre celular, y lo que resulta es también en un tejido, ¿sí? También con una mezcla, digamos, en la constitución genética o cromosómica. Entonces, en este caso tendríamos una quimera. Bien, ahora vamos a hablar de otro de los mecanismos por los cuales también se pueden generar entonces alteraciones cromosómicas del tipo numérica. Es lo que se conoce como la pérdida anafásica o una anafase retardada. Ustedes recordarán de que, bueno, el proceso de la meiosis o la mitosis, habían varias etapas, varias fases, y una de ellas se llamaba anafase. Y en esa anafase era el momento cuando, en realidad, en el caso de la mitosis, las cromátidas hermanas se separaban hacia los polos. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Es decir, que teníamos estos cromosomas que las cromátidas hermanas, ¿sí? Se separaban y migraban hacia los polos. Este es un evento muy, es un proceso en donde tiene que estar muy regulado. Fíjense que acá hay un punto que se llama mitotic checkpoint, que es un punto en donde chequea que todo funcione bien y que esto normalmente ocurra de manera ordenada, que no haya alteraciones en los microtúbulos, por ejemplo, ¿sí? Que es importante para que esos cromátidas puedan viajar hacia los polos. Pero bueno, hay situaciones en donde puede haber alteraciones justamente en este checkpoint, o pueden haber alteraciones justamente a nivel de lo que son estos microtúbulos, y el resultado sea de que alguno de estos cromosomas, cuando se tenía que ir a uno de los polos, ¿sí? Termine quedándose en el camino, ¿sí? Como podemos observar acá.
Bueno, acá estaríamos representando en el caso de una meiosis, la diferencia sería que en vez de separación de cromátides hermanas, si hablamos de una anafase 1, ¿sí? Sería separación de cromosomas homólogos directamente, ¿no? Y el resultado es entonces de que pasa como en el caso anterior, ¿sí? Debido a esa anafase retardada, ¿sí? Se termina quedando retrasado, digamos, alguno de los cromosomas, lo que termina haciendo de que ese cromosoma que quedó ahí en el limbo dando vueltas no pudo correctamente irse hacia el polo donde se tenía que haber ido y se termina degradando, termina siendo destruido, ¿sí? Es como que hay un retraso, fíjense, por eso los microtúbulos están más retrasados. Fíjense que acá tenemos unos microtúbulos mucho más largos. Lo normal es que vayan todos juntos a un ritmo, ¿sí? Se vayan formando o deshaciendo esos microtúbulos y viajando todos los cromosomas a la par. En este caso hay un proceso retrasado, como por eso se llama anafase retardada, ¿sí? O pérdida anafásica, y conlleva entonces a eso, al que el cromosoma en definitiva se quedó afuera, ¿sí? Se termina ya pasando la telofase y ese cromosoma destruido. El resultado es que una de las células se va a quedar sin uno de los cromosomas, ¿sí? Y la otra sí va a quedar con la constitución cromosómica normal. Entonces, básicamente, eso es otra de las o otros mecanismos que nos conlleva, ¿sí? A que luego las células, en definitiva, si en el caso de una fase, la gameta va a ser una gameta alterada y si esa gameta participa en la fecundación, lógicamente el embrión va a tener una trisomía o monosomía, por ejemplo. Bien, entonces ahora volvemos acá a esta representación completa, que era la que habíamos visto al principio, ¿sí? Para referirnos ahora al otro grupo de patologías o grupo de anomalías cromosómicas, que son las que se conocen como alteraciones de tipo estructural. Vamos a hacer referencia un poco a cada una de ellas, sobre todo a las que están marcadas en color rojo, como para enfatizar en ellas que son las más importantes y conocidas. Bien, acá tenemos cuáles son los principales mecanismos de las alteraciones estructurales ahora, es decir, que se afecta la estructura del cromosoma. Tenemos las deleciones, inserciones, inversiones, duplicaciones y translocaciones. Básicamente, en toda estas serían todas las posibles alteraciones estructurales más importantes, que son las que vamos a ver. En todos los casos, fíjense, lo que va a ocurrir es una rotura del ADN bicatenario y luego una reconfiguración anormal o una reconfiguración anómala, ¿sí? De esos cromosomas. Ustedes se acuerdan que en la primera unidad habíamos visto que dentro de las alteraciones estructurales podían ocurrir roturas de doble hebra. Es decir, y decíamos que esa rotura de doble hebra son muy, muy graves porque justamente llevan a este tipo de alteraciones, alteraciones ya a nivel estructural, a nivel del cromosoma. Afortunadamente, nuestro organismo tiene dos mecanismos de reparación muy importantes, que habíamos dicho que era por un lado la unión de extremonos homólogos, ¿sí? Y el otro mecanismo que era un poco más específico, que era mediante el proceso de recombinación homóloga. Eran los dos mecanismos importantes para la rotura del ADN bicatenario o la rotura de doble hebra. Sin embargo, hay situaciones o en algunas circunstancias en donde no funcionan bien esos mecanismos de reparación y terminan, digamos, reconfigurándose de una manera anómala, luego que hay un corte o una rotura de la doble hebra, y nos termina generando este tipo de alteraciones estructurales. Bien, fíjense que acá tenemos una representación entonces de un cromosoma, es una representación gráfica simplemente con diferentes colores como para poder entender la situación. Una lesión literalmente va a ser la pérdida de una parte de este cromosoma. Fíjense que en este caso, ¿qué se perdió? Se perdió la que está en color naranja, ¿no? O marrón. Es directamente, hay un corte, ¿sí? En este caso hubo dos cortes, evidentemente, de doble hebra dentro de uno de los cromosomas y no hubo un proceso de reparación, con lo cual se termina perdiendo todo ese fragmento o todo ese material genético del cromosoma, lo cual es grave porque seguramente hay mucho material genético contenido dentro, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un proceso de delesión, que no hay que confundirlo con la delesión esa que hablamos al principio, cuando hablamos la pérdida de un nucleótido, la pérdida de dos nucleótidos, de tres nucleótidos, la pérdida de un tripleto, un codón, que también le decíamos que era una mutación por delesión, pero eran de lesión a nivel molecular.
Acá estamos hablando de una lesión a nivel cromosómico, ¿sí? Es decir, que lo que estamos perdiendo es una buena parte del cromosoma, ¿sí? Que también podríamos hablar de una microdeleción en el sentido de que es una pérdida más chiquita, pero no deja de ser una lesión ya a nivel cromosómico. Fíjense que en este caso hablamos de una inserción, que en este caso una inserción sería al revés. Hay un material foráneo que se gana, que en este caso, fíjense que sería esta última parte que está un poco en rosa, ¿no es cierto? Que sería lo nuevo, teníamos todo esto, más este nuevo sector, ¿sí? Es decir, que hubo un corte de material en algún otro punto o en otro cromosoma y vino y se coló ese material en este cromosoma. Entonces este cromosoma ganó una información extra acá, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una inserción, se insertó algo. Esa inserción puede ser en los extremos, pero también podría ser en una inserción tranquilamente en el medio del cromosoma, ¿sí? Acá fíjense que tenemos una duplicación. Acá una duplicación es cuando hay una región del cromosoma en donde se duplica, como la palabra lo dice. Fíjense que lo normal sería que tengamos una vez esta región y terminamos teniendo repetida, se duplicó todo ese material y entonces lo tenemos dos veces a lo mismo, ¿sí? Acá tenemos una inversión, fíjense que hubo un corte en el ADN y se posicionó de una manera diferente. Cuando el marrón o naranja debería estar de este lado, fíjense que se invirtió y se fue para el otro lado, ¿sí? También la inversión podría ser, ojo, no necesariamente un cambio por otro, es decir, que se invierte en la posición de este mismo material, el verde por el marrón, sino que el mismo marrón se podría invertir en el otro sentido, es decir, que se podría acomodar del otro lado, al revés, ¿sí? Pero quedarse en el mismo lugar, en el mismo locus, pero darse vuelta. Eso también sería una inversión. Y una translocación es cuando participan dos cromosomas y hacen una especie de trueque, ¿sí? El material genético, que en este caso, fíjense que dice proviene de otro cromosoma. En realidad, lo que hace cromosoma pierde, sería este, ¿no? Pierde una parte de su estructura, que en este caso lo que perdió fue el que está en color celeste, y gana una nueva parte, ¿sí? Y entonces en este caso se habló de una translocación. Pierde una parte y gana otra, ¿sí? Es una translocación. Esta parte celeste tranquilamente se puede ir al otro cromosoma, que el que aportó esta parte rosada, y entonces en ese caso se habla de una translocación recíproca. Hay un trueque, ¿sí? Y se dice que es no recíproca si una de las partes pierde directamente el material. Acá en este otro caso también tenemos un extra cromosoma que ya de alguna manera si tenemos un extra cromosoma más que estructural podríamos estar hablando de una numérica, ¿no? Porque en realidad ya estaríamos afectando un cromosoma completo, no solo a la estructura, sino que yo diría que esto cabe más bien en una alteración de tipo numérica. En cualquier caso, fíjense que lo está dividido en estos casos, en translocación e inversión, tenemos una relocation, dice decir que hay un reacomodamiento del material genético, en las deleciones hay una pérdida del material genético y tanto en las inserciones como en la ganancia de un cromosoma en la duplicación hay una ganancia de material genético, ¿sí? En función de ese hecho, se suele también clasificar a las alteraciones estructurales en balanceadas o equilibradas o en no balanceadas o desequilibradas. Y en ese sentido, ¿qué significa balanceada o no balanceada? Se dice que son balanceadas aquellas alteraciones estructurales en donde no hay pérdida del material genético global, ¿sí? En cambio, las no balanceadas justamente sí que hay una pérdida o una ganancia, hay un cambio, ¿sí?, en lo que es la constitución cromosómica. Fíjense que si vamos a mirar una inversión, no perdimos, digamos, material genético. Lo que ocurrió es que se cambiaron de lugar, pero el material genético está todo ahí presente. Entonces sería un tipo de alteración de tipo balanceada. Por el contrario, por ejemplo, una deleción cromosómica o una duplicación, vemos claramente que es una alteración estructural no balanceada, porque hubo una ganancia o una pérdida del material genético, ¿sí? Y obviamente, en términos clínicos, este tipo de alteraciones suelen ser más graves, por lo general, ¿sí?
porque no es lo mismo no perder material genético que sí perder o ganar material genético, ¿sí? Acá, como dice entonces, las balanceadas a veces pueden ser silenciosas, ¿sí? Entonces suelen haber alteraciones estructurales que en definitiva a un individuo se le detecta una alteración de tipo estructural, pero es una mutación o una alteración, perdón, silenciosa que en definitiva no conlleva a un efecto fenotípico. A menos, como dice aquí, que las rupturas, estas de doble cadena, hayan justo ocurrido en algún punto clave, como por ejemplo podría ser un gen importante, ¿sí? Que altere alguna alteración biológica. Si justo el doble corte de la doble hebra ocurre en algún punto, ¿sí? Del cromosoma en donde justo le pegó en un gen, lo cual dijimos que era bastante difícil que eso ocurra porque dijimos que lo que es exones representa entre el 1 y el 2% de todo el genoma, entonces hay que tener mucha mala suerte que justo la alteración ocurra a ese nivel. Pero es factible y podría ocurrir. Entonces, si eso ocurre, que de hecho hay algunas patologías y algunos tipos de cáncer en donde se acompañan con alteraciones estructurales de este tipo, en donde justamente se ven alterados algunos genes, ¿sí? Vamos a verlo más adelante también. Bien. Vamos a empezar a discutir entonces rápidamente cada una de estas alteraciones estructurales, muy rápidamente. Las de lesiones ya dijimos que son la pérdida de una parte del cromosoma, ¿sí? Se dice que se traduce en una monosomía para ese fragmento del cromosoma, no confundir con la monosomía cuando hablamos de pérdida de un cromosoma completo, sino que es una monosomía entre comillas de ese fragmento, de esa partecita del cromosoma, ¿sí? Al perderse en uno de los cromosomas homólogos una determinada sección y el otro cromosoma homólogo no la perdió, entonces como que tenemos una monosomía para esa región, para ese locus, ¿sí? Las lesiones grandes suelen ser incompatibles con la supervivencia a término. Pueden, dice, detectarse mediante un cariotipo. ¿Se acuerdan cuando vimos cariotipos? Si es una lesión muy grande, lo podemos llegar a evidenciar con un cariotipo. Pero hay situaciones que se conocen como microlesiones, es decir, que son pérdidas bastante chicas, chicas entre comillas porque se pierden miles y miles de pares de bases, ¿sí? Pero para el ojo, digamos, en un microscopio son microlesiones que involucran pérdida de porciones pequeñas y que solamente las podríamos detectar con una técnica de bandeo o con una técnica de Fish, ¿sí? O alguna técnica molecular de regiones sitio específica, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Es decir, que en ese caso es la única forma en donde pudiéramos detectar este tipo de microlesiones. Bueno, acá tenemos un cromosoma normal con los números como para identificar determinados locus o regiones. Acá hay una lesión terminal, es decir, que lo que se perdió es la región 1. Y acá tenemos una lesión intersticial, que en este caso se perdió las regiones 2 y 3, es decir, algo que está más cercano al regiones internas del cromosoma. ¿Sí? Acá tenemos otra representación, cómo se pierde entonces una lesión, se pierde esos fragmentos. Las consecuencias fenotípicas de la lesión, como decíamos recién, van a depender del número y del tipo de genes que estén localizados en la región que esté lesionada, y si incluye o no el centrómero o uno o ambos telómeros. Y de ejemplo de algunas patologías que vamos a mencionar, tenemos dos. Una, por ejemplo, es el síndrome de Cli-du-Chat, se llama, y el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, que estas dos últimas en realidad es similar, la patología, o sea, similar entre comillas, en realidad es la misma alteración, pero con fenotipos diferentes. ¿Sí? Entonces son algunas patologías donde ocurre este tipo de alteración estructural. Las inserciones, por su parte, se producen cuando ahora se intercala un segmento de un cromosoma en otro cromosoma. Como dice, por lo general una inserción puede ser producto de una lesión, es decir, como para que ocurra una inserción, ese material que se va a insertar tiene que venir de algún lado. Y si viene de algún lado, probablemente ocurrió una lesión. Entonces suele ser producto de una lesión. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, fíjense, un cromosoma, como puede ser el cromosoma 4, y acá tenemos el cromosoma 20, un cromosoma. Acá vamos a hacer una región que se lesiona y viaja y se ubica en esta zona del locus y entonces se termina insertando. Entonces este terminó un cromosoma lesionado y este otro, el 20 en este caso, terminó siendo un cromosoma con una nueva inserción. Esto es importante también ver
Porque fíjense que si ocurre en los precursores de las gametas, luego de la meiosis va a resultar en gametas normales y otras gametas con alteraciones cromosómicas. Entonces fíjense que estas alteraciones estructurales, tanto las deleciones como entonces las inserciones que ocurren en conjunto, cuando ocurren durante el proceso de la meiosis, las que van a dar a las futuras gametas, no van a generar gametas, ¿sí?, con distintos tipos de alteraciones. Pueden generar, esto habría que hacer todo digamos, el dibujito de la meiosis precisamente para poder llegar, pero si lo hacen, podemos llegar a que vamos a obtener gametas normales, algunas gametas en donde vamos a tener esta otra situación, fíjense, es decir, un cromosoma con la deleción y otro cromosoma con la inserción. Fíjense que es balanceada porque si bien se perdió en este cromosoma, esa información sigue estando, pero en el otro cromosoma, ¿sí? Entonces es una situación balanceada. Material genético no se perdió, lo único que ocurrió es que terminó haciendo un cambio de lugar. Acá en este caso sí que va a haber una lesión si llegara a quedarnos, ¿sí?, el cromosoma 20 tal y como es, pero con el cromosoma 4 con la lesión. Entonces acá terminamos perdiendo una información. Mientras que en esta otra gameta lo que se observa es que hay una duplicación porque nos quedó el cromosoma 4 normal, completo, pero no, nos quedó junto y acompañado del cromosoma, en este caso del par 20, conteniendo la inserción. Entonces acá está duplicada la información porque tenemos parte del 4 más la información extra que está acá insertada, ¿no es cierto?, en el cromosoma 20. Entonces fíjense que distintas gametas con distintos genotipos y alteraciones estructurales. Acá hay un ejemplo interesante también, hablando de inserciones, y que tiene que ver con las inserciones de lo que se conoce de ADN foráneo. Y es muy clásico el tema de los virus acá. Ustedes recordarán de que en nuestro material genético, nuestro cromosoma, ¿sí?, contenía muchos vestigios virales precisamente, pero también puede ser susceptible las inserciones a algunos virus, como puede ser, por ejemplo, el virus, el HPV, por ejemplo, sin ir más lejos, en donde algunos virus cuando invaden o infectan una célula, el material genético, algunos retrovirus, por ejemplo, luego de convertir ese ARN en ADN, ese material genético ADN se inserta y se acomoda o se integra, se dice, ¿no es cierto?, dentro de determinadas regiones del genoma, ¿sí? Esas inserciones o ese material genético es ni más ni menos entonces que un tipo de inserción. Ya nuestro cromosoma, ¿sí?, va a depender también del tamaño que tenga el material genético de ese virus, puede ser una inserción bastante grande. Entonces, de alguna manera, estamos insertando un material genético que no es propio del organismo, sino que es un material foráneo, como dice acá, y puede tener también sus consecuencias. De hecho, por ejemplo, se sabe que el virus del papiloma humano, ¿sí?, puede afectar determinados tejidos, por ejemplo a nivel del cuello de útero, y pueden ocurrir a nivel de esa célula justamente este tipo de inserciones, y las células entonces al tener este tipo de inserciones en determinadas regiones que pueden llegar a ser de importancia biológica, pueden conllevar a un desorden, ¿sí?, celular, y estimular un proceso de proliferación celular, lo que conlleva justamente a un tipo de cáncer, como puede ser entonces el cáncer de útero, que en este caso podría estar inducido por un agente mutagénico que se lo consideraría a un agente viral, sería un agente mutagénico de tipo biológico, ¿sí? Entonces es sencillamente como para también demostrar otro ejemplo de inserción del material genético, nada más que en este caso a partir de un ADN foráneo proveniente de un virus. Bien, después teníamos las llamadas inversiones, ¿sí? Las inversiones consisten en una reconfiguración de un fragmento en un mismo cromosoma en la que su posición se invierte, hay un giro de 180 grados respecto a su configuración original. Fíjense que esto es lo que yo les había mostrado que es lo más común, no es que haya un trueque de cambio como estaba en la primera figura, lo más común en realidad es que haya una reconfiguración del mismo fragmento en el mismo locus, pero se invierta, se dé vuelta. Entonces fíjense que acá tenemos un doble corte, obviamente, que tiene que ocurrir. Ahora hay una inversión, fíjense, de 180 grados y terminamos que esa pieza quedó dada vuelta.
Pueden ser pericéntricas si el segmento invertido afecta o no al centrómero. Acá tenemos pericéntrica, está afectando al centrómero. O paracéntricas si afecta solamente algún brazo de los cromosomas, en este caso el brazo largo, fíjense. Suelen ser alteraciones, como habíamos dicho, balanceadas o equilibradas porque no perdimos material genético. Lo único que hicimos es reconfigurarlo. A menos que este corte y este nuevo acomodamiento o esta reconfiguración, ¿sí?, por lo que se conoce por el efecto de posición, afecte algún gen en particular o la regulación de ese gen. Imaginémonos que justo el corte, con toda la mala suerte, ocurre en algún punto que afecte, ¿sí?, algún gen. Entonces, supongamos que la región promotora de ese gen justo se quedó de este lado. Entonces, al dar vuelta a toda esta configuración, este gen ya no está bajo el efecto del promotor que debería estar, ¿sí?, normalmente. Entonces pierde la regulación. Entonces estamos afectando la transcripción potencialmente de algún gen o muchos genes, ¿sí? Ni hablar si justo el corte se produce a nivel de un exón, por ejemplo, porque ahí ya directamente rompemos la estructura del gen. Entonces van a ser equilibradas o balanceadas siempre y cuando no estén afectados o sucedan esas situaciones. Fíjense que las inversiones sí pueden también traer consecuencias sobre los gametos por pérdida o desorden de los genes. Esto ocurre durante también el proceso de la meiosis. En este caso, fíjense que los cromosomas homólogos apareados no pueden recombinarse bien y generan estructuras anómalas, lo que conlleva la formación de cromosomas y cromátides aberrantes. También se pueden generar gametos anormales y por ende descendencia no viable. Y es muy común en procesos de infertilidad. A ver, vamos a traducir un poco esto. Si nosotros tenemos ahora esta reconfiguración, ustedes se recordarán de que después, durante el proceso de la meiosis, los cromosomas homólogos se tienen que aparear, se dice decir que se juntan, y había un proceso tan importante como el llamado el crossing over, el intercambio de ese material genético. Pero si uno de los cromosomas tiene esta una nueva reconfiguración, es como que ahí hay un choque en donde no se reconocen los cromosomas y no puede ocurrir justamente bien ese proceso de apareamiento entre cromosomas homólogos y por ende tampoco el crossing over, etc. Y todo eso lleva a esto que estamos mencionando aquí, ¿sí?, a la formación de alteraciones y bueno, y generalmente a gametos no viables por lo general. Acá tenemos lo que serían las duplicaciones, que habíamos dicho que ocurren cuando una parte de un cromosoma literalmente se duplica. Esa duplicación puede ser en tándem cuando se acomoda inmediatamente adyacente a la porción original, que sería en esta situación. Acá tenemos esta región, se duplicó y se acomodó inmediatamente adyacente, es un material duplicado. Puede ser desplazada cuando se ubica en una región totalmente distinta al original, siempre considerando dentro del mismo cromosoma. Y se habla de inversa cuando la duplicación se acomoda en sentido inverso respecto al fragmento o porción, ¿sí?, original. Es decir, que no solamente ocurre la duplicación, sino que además se acomoda en un sentido inverso. Es decir, que habría una inversión también, ¿sí? Otra vez, las duplicaciones pueden alterar drásticamente un fenotipo. ¿Por qué? Porque vamos a estar afectando el número de copias, no la secuencia nucleotídica de los genes. Dicen los efectos de las duplicaciones son mayormente debido a lo que sería el dosaje génico normal. Esto lleva a una alteración de las concentraciones relativas de los productos génicos, lo que interfiere en el desarrollo normal del individuo. Vamos a traducir esto. ¿Qué significa? Normalmente uno piensa tener mayor material genético es bueno. No es bueno. En realidad, el material genético tiene que estar en su justa medida porque el tener mayor cantidad de un material genético o material genético extra implica una sobreregulación de algún proceso biológico, ¿sí? O como dice acá, digamos, un mayor dosaje génico. Y tengan en cuenta que dentro de este fragmento probablemente tenemos cientos de genes o cientos de reacciones o genes que codifican para proteínas y de procesos biológicos, con lo cual, si eso está duplicado, esos procesos biológicos probablemente van a estar desregulados. Algunos genes, como llamados, por ejemplo, los famosos protoncogenes, que vamos a ver luego en cáncer, justamente pueden sufrir este proceso.
La duplicación del material genético lo que lleva a una expansión clonal o un aumento en la proliferación celular, porque son genes que normalmente lo que estimulan es la proliferación celular, pero si tenemos justamente un material extra, como es este caso, vamos a estar estimulando mayormente ese proceso biológico de la proliferación celular y con ello lo vamos a llevar a la formación, por ejemplo, de un tumor, ¿sí? Entonces, fíjense que no necesariamente tener el material duplicado es positivo, por el contrario, es una alteración justamente desbalanceada o desequilibrada que lleva probablemente una alteración de dosaje fenotípico. Bien, luego tenemos otro tipo de alteración estructural que son las translocaciones. Estas son bastante importantes y presten atención porque son las que solemos preguntar bastante también, ¿sí? Las translocaciones cromosómicas implican el movimiento de material genético entre cromosomas no homólogos, fíjense, o dentro de un mismo cromosoma eventualmente, pero lo más común es que ocurran entre cromosomas no homólogos. No hay que confundir con el llamado crossing over meiótico, que es intercambio de material genético que ocurría entre los dos cromosomas homólogos, ¿sí? Que hay un intercambio del material genético durante ese proceso de crossing over y que era importantísimo para aportar variabilidad genética a las futuras gametas, ¿sí? Se dice que son no recíprocas cuando una de las porciones de cromosomas se desplazan de un cromosoma a otro sin ningún intercambio recíproco y suelen ser desbalanceadas. Es decir, que uno va, digamos, a proporcionar una parte del cromosoma, el otro entonces recibirá esa parte del cromosoma, pero el que proporciona esa parte se termina quedando sin esa región. Es decir, que no hay un trueque, vamos a decir, de ese material. Mientras que en la recíproca, precisamente sí que hay una especie de trueque de material, ¿sí? Que suelen ser las más comunes. Hay una rotura en los dos cromosomas no homólogos y hay un intercambio entonces de las porciones entre ellos, ¿sí? Y son más frecuentes y se dice que son balanceadas o equilibradas. ¿Por qué? Porque en este caso, como habíamos dicho, no hay pérdida del material genético, lo único que hay es un trueque, un cambio. Fíjense que acá tenemos una translocación balanceada entre un cromosoma A y un cromosoma B, ¿sí? Que son no homólogos porque son muy diferentes en tamaño, fíjense. Se pierde esta región, se corta, en este otro se corta y hay un trueque. Fíjense, se intercambiaron las porciones de estos cromosomas. Entonces, estas translocaciones cromosómicas pueden afectar también el fenotipo de distintas maneras. Va a depender también de cómo ocurra el corte y por el efecto de posición, ¿sí? Si justo el corte, fíjense, implica algunos genes en particular, afecta a algunos genes, o esos nuevos genes quedan bajo una nueva posición o bajo el efecto de un nuevo promotor, entonces por el efecto de posición. Bueno, entonces, este tipo de rupturas, básicamente, por un efecto de posición, pueden, digamos, tener un efecto fenotípico diferente, pueden ser o no graves, dependiendo justamente de si afecta o no algún gen en particular, si afecta, digamos, un reacomodamiento, y si quedan bajo la regulación de un sistema diferente, ¿sí? Parecido a lo que pasaba con las inversiones, por ejemplo, o las... Bueno, hay un tipo de translocaciones particulares que se les suele conocer como translocaciones robertsonianas. Estas translocaciones ocurren entre dos tipos de cromosomas que se conocen como acrocéntricos, ¿sí? No homólogos. Es decir, que no necesariamente, además tienen que ser, en términos generales, no homólogos. Hay una salvedad que después vamos a ver, pero en términos generales ocurre entre acrocéntricos no homólogos. Y en esta translocación, lo que ocurre, fíjense que si ustedes se acuerdan, los cromosomas acrocéntricos se caracterizaban porque carecían de esos brazos cortos y lo único que podíamos observar son los brazos largos y una pequeña región, ¿sí? Que era una región satélites, ¿sí? En la zona del centrómero. Y entonces lo que ocurre en realidad es que esos pequeños fragmentos acéntricos, digamos, se van a perder, es decir, que estas porciones que están aquí arriba, estas porciones, digamos, satélites, y los segmentos cromosomas, digamos, grandes, que serían estos brazos más largos, entonces se van a fusionar en lo que serían sus regiones centroméricas,
dando lugar a un nuevo cromosoma más grande, que tiene el aspecto de metracéntrico o submetacéntrico, dependiendo quiénes sean los cromosomas implicados. Y entonces fíjense que el resultado termina siendo entonces que el individuo, ¿sí? Dos cromosomas se unieron, entonces terminan formando uno solo, entonces el individuo numéricamente va a tener un cromosoma menos, ¿sí? Porque al final teníamos 46 cromosomas en una célula somática, por ejemplo, pero si ocurre un proceso de translocación, entonces en vez de tener 46 va a tener 45. Sin embargo, de todas maneras se considera que es una translocación balanceada, un proceso estructural o una cromosomopatía estructural balanceada, porque no hay pérdida de material genético significativo, que en realidad lo que se pierde, estas pequeñas regiones de satélites, digamos, en realidad contienen ADN altamente repetitivo, pero no hay secuencias codificantes, no hay ningún tipo de secuencia que tenga que ver con algún tipo de gen esencial o de alguna función biológica importante. Por lo tanto, por lo general, estos individuos portan esta translocación, este proceso, pero suele ser fenotípicamente silencioso, ¿sí? Es decir, entonces un individuo que porte esta translocación en alguna de sus células, incluida también en algunas de sus gametas, porque esto también puede estar afectando a las gametas, no necesariamente tiene que tener una patología o una manifestación fenotípica. Lo que sí que es verdad es que si en el caso de las gametas un cromosoma translocado participa en la fecundación, entonces ahí sí que en el embrión se pueden originar patologías asociadas. Bueno, y este tipo de translocaciones por lo general, como dijimos, entonces ocurren entre dos cromosomas acrocéntricos, no homólogos. Entonces las translocaciones pueden ser, por ejemplo, entre aquellos del grupo, bueno, 13, 14, 15. Fíjense cómo los cromosomas 13 pueden estar involucrados, el 14, el 15, el 21, el 22. ¿Sí? Este es el grupo de cromosomas que pudieran eventualmente translocarse entre ellos. En algunas ocasiones, es una translocación tampoco muy frecuente, pero sí que puede ocurrir una translocación 21-21, es decir, que dos cromosomas, que en este caso sí que serían homólogos, pueden formar un cromosoma translocado 21-21, ¿sí? Es una condición que no es demasiado frecuente, pero que también eventualmente podría ocurrir. Pero lo más común es que ocurran, por ejemplo, entre el 21 y el 13 o entre el... Bueno, acá en esta imagen, en realidad es hecho a mano, me pareció interesante poder realizarlo y presentárselo. En años anteriores han tenido un poco de dificultad cuando quieren relacionar lo que son los procesos de translocación, tanto recíproco como reversoniana, con el proceso de la meiosis. Y ha sido en algunos casos algún ejercicio de parcial o también tienen en la guía de problemas, de resolución de problemas, un ejercicio para resolverlo, ¿sí? Que básicamente sería esto que yo le estoy presentando. ¿Qué nos quiere mostrar toda esta imagen un poco? En realidad, cómo afectan las translocaciones, ya sean recíprocas y robertsonianas, durante el proceso de la meiosis, es decir, la generación de las gametas, en una potencial aparición de algún tipo de patología. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces. En este caso tendríamos una translocación recíproca. Entonces vamos a representar solamente este proceso entre dos cromosomas, el par 1 y el par 2, porque obviamente no podemos graficar los 23 pares porque el dibujo sería caótico, ¿no? Pero bueno, entonces acá ya tenemos el par 1, ¿sí? Y el par 2, representado con 1 y 1', 2 y 2'. Fíjense que ya están duplicados los cromosomas, ¿sí? Porque pasamos ya a la fase S, por eso tenemos sus cromátides hermanas, y están listos entonces para las células precursoras entonces de las gametas, va para, en este caso, un proceso de ovogénesis, por ejemplo, para hacer la meiosis. Durante el proceso de la meiosis 1, dijimos que había separación de los cromosomas homólogos. Ahora bien, fíjense que tenemos distintas alternativas de separación. Yo no sé si logran ver o alcanzan a ver, el cromosoma 1' sí tiene una porción más colorada abajo y el 2' una porción azul. Es decir, que están
estos dos cromosomas, el 1' y el 2', sufrieron un proceso de translocación recíproca, ¿sí? Es decir, que una porción del 2' se vino acá abajo en el 1' y una porción del 1' se fue acá abajo en la región del 2', ¿sí? No se alcanza a notar mucho los colores, pero básicamente ahí está la translocación recíproca. El 1 y el 2 están totalmente normales. Ahora, cuando va a haber la separación de estos cromosomas, ustedes recordarán que el proceso de meiosis, la separación de los cromosomas homólogos es un evento totalmente azaroso. No es que el cromosoma 1 materno siempre se va con el 2 materno, ¿sí? Sino que puede ser el 1 materno con el 2 paterno, es decir, que son muchas las posibilidades de separación de esos cromosomas que estarían representadas en esta línea, en la meiosis 1. Fíjense que en este caso, entonces, por un lado se separaron en las dos células el 1 y el 1' se fue, el que está con la translocación hacia el otro lado, y el 1 se fue con el 2 y el 2' translocado se quedó con el 1 translocado, ¿sí? Otra situación podría ser de que el 1 se vaya con el 2' y entonces obviamente en ese caso quedaría el 1' con el 2 sano, ¿sí? Esas son las dos posibilidades en donde por separación de los cromosomas homólogos podríamos tener. Y luego teníamos el proceso de la meiosis 2, que en donde ahora había una separación de lo que eran las cromátidas hermanas. Y acá tenemos el 1, no hay muchas diferencias, que sencillamente el 1 por un lado, su cromátide, el otro por otro, y el 2, una cromátide por un lado y la otra por otro lado en las células. Y en este otro caso, esta célula me va a originar una cromátide, ¿sí?, con la translocación recíproca y después el 2 con la translocación recíproca. Lo mismo para esta otra célula, queda idéntica. Es decir, que generan dos células iguales acá, o sea, y acá otras dos, ¿sí? Mientras que si ocurre esta otra, lo mismo, fíjense, hacemos la separación de las cromátides, acá quedó una cromátide sana y acá quedó la cromátide translocada, el 2', y acá en este caso, bueno, lo mismo acá, y ahora en este caso tenemos el 1 translocado con el 2 y lo mismo acá, el 1 translocado con el 2 normal. Bien, estas son todas las posibles gametas, vamos a decir, que se pueden originar en función de esta célula precursora de gametas en donde es portadora de algún tipo de translocación recíproca. ¿Estamos? Entonces, fíjense todas las gametas posibles que se pueden generar. ¿Qué pasa si ahora esas gametas participan en el proceso de la fecundación? En una gameta, vamos a decir que es una gameta sana, una gameta normal. Sería demasiada coincidencia de que también la gameta del otro individuo también tenga estos procesos, esta translocación. Por lo general, uno de los padres puede tener una translocación. Es muy poco frecuente que los dos justo tengan la translocación. Entonces vamos a considerar una gameta sana. Si esa gameta sana se va a fecundar, fíjense, con estas gametas que se generaron, o con alguna de ellas en realidad en particular, estos son los resultados posibles que podemos llegar a obtener. Si esta gameta normal, por ejemplo, se fecunda con la primera, con esta que está, 1 y 2, que son totalmente normal, esas dos gametas, el resultado va a ser un cigoto normal. ¿Sí? Vamos a tener los dos, ¿sí?, cromosomas 2 y los dos cromosomas 1, totalmente normal. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta gameta, ¿sí? Entonces, fíjense que un 50% de los cigotos tenemos la posibilidad de que sea un cigoto sin ningún tipo de alteración patológica o alteración cromosómica. Pero, ¿qué pasa en este caso? Es si participa alguna de estas dos gametas con la gameta normal, en la fecundación, el resultado va a ser que vamos a tener, por un lado, los dos cromosomas normales. A ver, fíjense que ahí ya cambia la cosa, ¿no? Tenemos el 2', entonces el 2' está translocado y el 1' está translocado. Entonces fíjense que básicamente vamos a tener la translocación, va a tener la translocación también el cigoto, justamente porque se va a llevar, ¿sí?, estos dos cromosomas, es decir, el 1 con porción del 2 y el 2' con porción del 1'. ¿Sí? Pero de todas maneras va a ser una translocación de tipo balanceada, ¿sí?, porque no hubo ninguna pérdida de material, lo único que está ocurriendo es que están intercambiados de lugar. Si eventualmente esa translocación no está afectando ningún gen o alguna porción muy específica que pueda afectar algún gen, en principio podría este cigoto tener, si bien la translocación, pero no manifestar necesariamente alguna
patología, ¿sí? Es decir, que también termina siendo o portando esa translocación tal como lo portaba en este caso el progenitor. Ahora, en este otro caso, si participa alguna de estas gametas que se habían generado, con una gameta normal también, ¿sí? Acá el resultado puede ir variando, como darnos, por ejemplo, el cigoto con translocación desbalanceada, ¿sí? Porque se pierde parte, ¿sí? De un cromosoma 2'. Si ustedes hacen el dibujito y van analizando, en este caso particular, ¿sí? Acá tenemos que el 1, vamos a decir, esta gameta que está aportando el 1, la gameta normal también está aportando el 1, o sea que el par 1 lo tenemos completo, 1 y 1. Ahora esta gameta, la sana, está aportando el 2 sano, completo, ¿estamos? Pero esta otra está aport'ando el 2 y con un pedacito o una pequeña parte del 1', ¿sí? Es decir, que está faltando la porción del 2, ¿sí? Entonces fíjense que es un cigoto que tiene una translocación desbalanceada porque pierde parte del cromosoma 2' y no lo compensa de ninguna manera, no está compensado, ¿sí? Lo mismo pasa en esta situación y en estas últimas dos gametas, ¿sí? En este caso se fecundan con una gameta normal, el resultado va a ser un cigoto con una translocación también desbalanceada, pero al revés, en este caso se va a perder, en esta situación acá, ¿sí? Se va a perder parte del cromosoma 1, ¿sí? Entonces, eso es las distintas gametas que se generan y las posibles, ¿sí? Resultados que se pueden obtener. Bien. Entonces, por lo general, estos sí que van a presentar algún tipo de patología, porque ya estamos perdiendo información de un cromosoma, ¿sí? Por eso hablamos de 0% normales o sanos, mejor dicho, ¿sí? Es decir, que van a presentar seguramente algún tipo de patología, que lo diferencia un poco de esta situación cuando teníamos una translocación de tipo. Bueno, ahora tenemos la otra situación que es una translocación robertsoniana, ¿sí? Y en este caso, bueno, hay que hacer un análisis similar. Acá tenemos un individuo que tiene una translocación robertsoniana en alguna de sus células precursoras de gametas, ¿sí? Otra vez tenemos los cromosomas ya duplicados, por eso tenemos dos bracitos que serían las cromátides hermanas en realidad. Son acrocéntricos, por eso tienen esta estructura, ¿sí? Acá tenemos entonces, uno puede ser, por ejemplo, en el 21 y el otro puede ser el 14, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos un 14, por ejemplo. Bueno, trisomía, no, el 14 es el rojo, ¿sí? Y el 21 está haciendo el azul, eso quería mirar. Entonces, el 14 está representado en este caso con el rojo y el 21 con azul. Entonces tenemos los dos 21, que sería lo lógico, y los dos 14. Pero ¿qué pasó? En esta célula hubo una translocación de tipo robertsoniana. Un 14 y un 21 se pegaron por su zona intermedia, por el centrómero, y terminaron quedando pegados de esta manera. ¿Está? Bien, ahora esta célula va a entrar en meiosis. ¿Qué va a pasar cuando entra en meiosis? Bueno, lo normal sería que para cada lado se fuera por un lado un 14, ¿sí? Y el otro 14 se fuera para el otro lado, y que uno de los 21 se fuera para un lado y el otro 21 del par homólogo para el otro. Eso es lo que normalmente debería ocurrir. Pero claro, como este está pegado, como hay uno, digamos, translocado, lo que suele suceder son diferentes posibilidades, como por ejemplo, que ¿sí? Que sería entonces, dijimos, el 21, se vaya con su par 21, pero se está robando de yapa también este pedacito, ¿sí? Que es del 14. Y acá en el otro, fíjense que se quedó el 14 solito. Otra posibilidad sería que, bueno, que logre ese 21 y 14 irse juntos, y entonces el traslocado se termina quedando solo. La otra tercera posibilidad va a ser ahora que ese 14 se vaya con el traslocado y se quede ahora solo el 21, como así se quedó solo en su momento el 14. ¿Sí? Son las tres posibilidades durante el proceso de separación de los cromosomas homólogos, que ahora en la meiosis 2 lo que tenemos que hacer es separar las cromátidas hermanas, fíjense.
Esto sería entonces la representación de la separación de las cromátidas hermanas. Acá se separan las cromátidas hermanas, en el 21 uno se va para un lado y el otro para la otra célula, ¿sí? Entonces queda repartida en ambos. Ahora esta también se va a separar en esas cromátidas hermanas y el resultado, fíjense que va a ser el cromosoma translocado, la translocación 14-21. Esta célula, ¿sí?, termina yendo y generando dos células, ¿sí?, que contienen solamente el cromosoma 14 y el 21 no lo tiene, fíjense. Así que en este caso no está teniendo, digamos, el otro, el 21. Acá en este caso va a ser lo óptimo, porque acá lo que va a pasar es que estas dos células que se generan acá son totalmente normales, es lo que se esperaba desde el principio, ¿sí? Es decir, entonces acá tenemos un brazo, una cromátida, mejor dicho, del 21 por un lado, acá por otro en otra célula, acá la del 14, etc. Acá tenemos que se quedó solo el translocado, que cuando se divida van a generar estas dos, y así sucesivamente. Vayan mirando los dibujitos, cómo va generando entonces las distintas gametas posibles. Todas estas van a ser entonces las posibles gametas que se pueden generar por un proceso de translocación robertsoniana. ¿Y ahora qué va a pasar? Cualquiera de estas gametas es la que puede participar ahora en la fecundación. Vamos a asumir un gameto normal. Y de ese gameto normal vamos a suponer entonces que se va fecundando con cada una de ellas. Y fíjense lo que va pasando. En el primer caso, si se fecunda con este tipo de gametas, el resultado va a ser un cigoto que va a tener Down, es una patología que ahora vamos a ver justamente, que es Down, pero mediada por translocación. Es un tipo de síndrome de Down que se genera por ¿sí? La presencia en este caso de 3 cromosomas 21. Y fíjense que acá, bueno, al tener 3 cromosomas 21, entonces es típico de una translocación. En el segundo caso, si esta gameta normal participara con estos dos, con alguna de estas gametas, fíjense, el resultado vamos a tener los dos 14 normal, pero no va a estar faltando el 21, es decir, que vamos a tener una monosomía del 21, lo cual es incompatible con la vida, por lo tanto, por lo general ocurren abortos en esos casos. El tercer caso, que era esto lo óptimo, lo normal, porque cualquiera de estas células, al combinarse entonces o fecundarse con una gameta normal, nos va a generar un cigoto normal, ¿sí? Acá, en este caso, fíjense si participan estas dos con esta, ¿sí?, gameta, el resultado va a ser un cigoto portador. Va a tener una translocación, pero balanceada, ¿sí? Y es un individuo que probablemente es sano. Es decir, que va a tener el mismo fenotipo que tenía, en este caso, el progenitor, o uno de los progenitores. ¿Estamos? Queda con exactamente el mismo genotipo. Es balanceada porque si bien es verdad que están translocados, el 14 con el 21, no hay pérdida de información. Tenemos los dos 14 y los dos 21 contenidos acá. Si participa ahora estas otras dos gametas, las dos anteúltimas, el resultado, fíjense que termina siendo una trisomía para el 14, lo cual también ocurre un aborto. Y en el último caso, estas dos gametas, si participan con la normal, termina generando un cigoto monosómico para el 14, que también constituye un aborto. Entonces, fíjense que un individuo que tiene este tipo de translocaciones, sus gametas, hay muchas chances de que ocurran, fíjense, en procesos de abortos espontáneos. Hay una chance un poco bastante más baja de que tenga un cigoto normal. Una chance, si bien no muy alta, pero también un individuo con síndrome de Down. O eventualmente un individuo sano, pero portador de una translocación, que el cual después ese individuo, justamente como lo fue su progenitor, va a repetir la misma historia, ¿sí?, con su futura descendencia. Bien, esos son entonces puntos a tener en cuenta y a tratar de relacionar lo que son las translocaciones, que como les contaba son dos, tanto la reversioniana como la recíproca son dos alteraciones cromosómicas bastante frecuentes e importantes y que por eso le hacemos bastante hincapié. Acá tenemos otra vez lo mismo, nada más que es como para que ustedes
ahora puedan hacer una comparación. Esto vendría siendo lo mismo, pero de un libro, pero solamente nos estaría mostrando la situación en una translocación de tipo robertsoniana. Fíjense, ¿sí? Otra vez entre el 14 y el 21. Lo mismo que yo les había dibujado, las distintas gametas que puede originar en términos generales, ¿sí? Y a su vez las situaciones que pueden originarse dependiendo si hay un entrecruzamiento con o una fecundación con una gameta normal, ¿sí? Esta misma situación. Así que básicamente esto sería y refuerza lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Bueno, para terminar con esta partecita de alteraciones estructurales de los cromosomas, antes de entrar ya a las patologías concretamente, hay otras alteraciones de los cromosomas, no muy frecuentes, pero que también son potenciales alteraciones estructurales, ¿sí? Son como aquellas como las que se llaman, por ejemplo, cromosomas en anillo. Fíjense que acá en este caso tenemos un cromosoma que generalmente en este caso pierde sus regiones teloméricas. En la clase anterior habíamos repasado cuál era la importancia de los telómeros. No solamente hablamos de regiones que tenían que ver con un reloj biológico para las células, sino también que eran importantes a nivel estructural y esa protección que le daban al cromosoma para impedir su inestabilidad y a su vez para impedir la fusión, ¿sí?, de esos extremos con otros cromosomas o entre sí. Y fíjense que lo que puede ocurrir justamente si pierden o se lesiona ese material en la región telomérica es justamente esto, que ocurre un proceso de fusión y se forma lo que se conoce entonces como un cromosoma en anillo, ¿sí? Que en este caso, si miramos este preparado en un cariotipo convencional, en un cariotipo sencillo, tranquilamente lo podríamos detectar, que acá lo vemos, acá hay uno y bueno, acá hay otro, pero este no se ve muy bonito. Yo creo que este que abajo es el que se ve claramente, que sería un cromosoma en anillo. Y otra alteración es lo que se conoce como cromosomas discéntricos, en donde en este caso también, como hay una ruptura, ¿sí?, dos cromosomas, fíjense que se pueden quebrar en un punto, que en este caso está representado en este nivel, y provoca que haya, fíjense, un tipo de fusión. En este caso se funden estas dos partes, ¿sí?, y nos termina quedando, fíjense, este nuevo cromosoma. Y fíjense que al haberse roto en esta porción, se termina llevando y quedando con dos centrómeros. No sé si logran ver acá. Ya, los dos de arriba tenían un centrómero. Si la ruptura ocurre a este nivel y ahora ocurre un proceso de fusión, entonces el cromosoma que resulta, que sería este que está acá, termina quedándose con dos tipos, con dos centrómeros, ¿sí? ¿Qué sería lo que vemos básicamente acá, en esta con la flecha? Sobre todo, ¿sí? Es decir, que dos centrómeros. Esta es una alteración de tipo estructural que se llama cromosomas discéntricos. Y por último, también podemos hablar en este caso de los llamados isocromosomas. Y estos isocromosomas es cuando sí ocurre la ruptura más que nada en la zona centromérica, en el punto del medio. Y en este caso, lo que ocurre es, en este caso, fíjense que se pueden fundir después los cromosomas distintos a ese nivel. Y entonces terminamos quedando con dos, en este caso, brazos cortos, porque fíjense que lo de arriba eran los brazos cortos, y entonces ahora se fusionaron, entonces como quedó un nuevo cromosoma híbrido de dos brazos cortos, y acá estos eran los dos brazos largos que ahora se van a fusionar y termina generándose un cromosoma con dos brazos largos, ¿sí? Cuando lo normal era que justamente eran cromosomas diferentes, pero que ¿sí?, tenían su brazo corto y su brazo largo bien diferenciado. En este caso se genera ese híbrido, ¿sí?, de un cromosoma con dos brazos cortos o con dos brazos largos, a lo cual se les conoce entonces como isocromosoma. Esa es otra alteración de tipo estructural. Bueno, acá tenemos un resumen de todas las alteraciones estructurales de los cromosomas en términos generales, las que vimos durante todo este tiempo: duplicaciones, inversiones, deleciones, inserciones y translocaciones. En todos los casos, un individuo puede ser además
heterocigota cuando está alterado un único cromosoma del par homólogo, u homocigota si están alterados los dos cromosomas de ese par homólogo. Lo más común es que sean heterocigotas, es decir, que la alteración ocurra, bueno, por ejemplo, en el caso de una duplicación, la duplicación va a afectar a uno de los cromosomas homólogos. Es medio difícil que ese proceso de duplicación les ocurra justo a los dos cromosomas homólogos, ¿sí? Lo mismo pasa con la inversión, con la deleción, la inserción. En el caso, lo mismo acá, la translocación también, porque acuérdense que la translocación ocurría normalmente entre cromosomas no homólogos. Entonces, la translocación le va a ocurrir a uno de los cromosomas del par homólogo, no a los dos. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta también porque en algunos momentos han tenido esa confusión. Bien. Bueno, acá en este cuadro tenemos una nomenclatura, que es una simbología que se utiliza para poder hacer la descripción de algún tipo y para incluso poder no solamente demostrar un cariotipo normal o sano, sino justamente para poner en evidencia algún tipo de alteración, ¿sí? Ya sea estructural o numérica. Bueno, acá la P era de brazo corto, Q de brazo largo, centrómero, del, fíjense que es una deleción. Fíjense si quisiéramos hablar de una deleción. En este caso es 46XX, es decir que es una mujer. ¿Sí? Del 1, es decir que hay una deleción en el cromosoma 1. Q, es decir que está afectado el brazo largo. 2,1 significa que es la región o el locus específico 2 y el sublocus 1. Es decir que se acuerdan cuando hacíamos un patrón de bandeo con un cariotipo más bandeo, podíamos evidenciar precisamente lugares específicos del cromosoma. Entonces hay una lesión de ese lugar específico, de ese locus en este cromosoma. Acá DUP de duplicación, FRA de lugar frágil, I isocromosoma, I una inversión, bueno, I hibridación in situ, R anillo, T una translocación. Esta me interesa que se recuerden al menos la T, la translocación. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos 46XY, es decir que es un hombre, translocación 2,4, es decir que hay una translocación entre el cromosoma 2 y entre el cromosoma 4, en la que da la apariencia que es una translocación de tipo recíproca, Q21, Q21, es decir que en la región Q21 y Q21 son las que estarían involucradas tanto para el cromosoma 2 como para el cromosoma 4. ¿Sí? Esta es la región que implica a ambos cromosomas y en donde ocurre ese trueque, ¿sí? Intercambio de ese material. Bueno, acá tenemos otros más. Mosaicismo, más o menos se usan textos después de un cromosoma para indicar la pérdida o ganancia de parte de ese cromosoma. ¿Sí? 46XX, 5P-. En realidad acá lo que indica es como, vendría siendo similar a una deleción, ¿sí? Como veíamos por acá. En realidad hay la pérdida o la ganancia, depende si es más o menos, de una parte de un determinado cromosoma, que en este caso está indicando al 5. O sea que es una terminología general que a veces se utiliza para poder describir justamente un cariotipo y las principales alteraciones estructurales, sobre todo.